Primeramente, muchas gracias por tu generosidad, Lisandro. Muy importante para nosotros la batalla cultural. Sos la persona que eligió Javier Milei para que nos represente en Corrientes. Sé que anduviste por Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy importante, porque yo estudiaba ciencias políticas, fui con 20 años. A mí me tocó vivir en Florida, muy cerca de Cuba, y veía el contraste de la gente que iba a buscar el sueño americano y de lo que estaban saliendo. En un país anhela eso, ¿no? Anhela que el esfuerzo no sea en vano, que uno no tarde tanto tiempo en tener las cosas que a uno le hacen, por lo menos desde el punto de vista material, tener lo necesario y suficiente. O sea, nosotros somos la generación en la que nos costaba hasta tener teléfono, un país donde uno tiene la posibilidad de estar en poco tiempo con el esfuerzo, tener un trabajo, con una herramienta de trabajo nada más, no un bien de lujo, y de tener la posibilidad de acceder a una vivienda, no comprándola, sino por ahí a través de contratos de leasing o contratos de alquiler, donde las partes fijan el precio y no está el Estado involucrándose. Vos ves que todo funciona cuando hay orden, cuando hay respeto a las instituciones y donde el bien más preciado es la libertad. Entonces es muy difícil, después de esa experiencia de vida, tener una idea que no sean las de la libertad. Bueno, de muy chico también te dedicaste a la política. Cuando volviste, ¿cómo fueron esos primeros pasos? La verdad, vengo de una familia que por mi madre tuve ese primer contacto con la política. Trabajé siempre desde muy chico mirando y observando y admirando un poco a dirigentes políticos de Corrientes, una provincia donde siempre se respiró la política de una manera muy particular. Y la verdad tuve la suerte de estar siempre observando, siempre traté de ser un buen observador de cada proceso histórico. Creo que en mi caso, que soy ya no de las décadas de los 80 para adelante, sino soy de la década de los 73, 74, 75, los que vivimos todos los campeonatos mundiales, y que por ahí vimos el cambio cultural muy grande, no solamente desde lo tecnológico, sino también de la educación. Vimos cómo nuestro país entró en una profunda crisis cultural, sobre todo en los últimos años. Creo que la educación que nosotros tuvimos fue una educación donde en la escuela pública muchas veces uno tenía la posibilidad de estar con el hijo del empresario más importante de la provincia, como con la persona que por ahí tenía una posición laburante, más humilde, y eso nos hizo criarnos quizás de otra forma. Yo anhelo la idea de que el mérito y el esfuerzo sea lo más importante, el respeto, el hecho de que por ahí subir al colectivo y ver a una persona más grande y darle el asiento. Son valores que se fueron perdiendo y que hoy son altamente valorados. Es decir, ¿cómo pudimos ir perdiendo esas cosas tan importantes que nos hacían distintos, como provincia, como país? Y creo el amor a la patria, que tuve la oportunidad ahora en este 9 de julio de ver un fervor como pocas veces lo había visto al país antes, ver a nuestros héroes de Malvinas orgullosa de ser reivindicado cuando prácticamente... ¿Y cuánto correntino ahí, no? Muchísimos correntinos, muchísimos dieron su vida, muchísimos más ahí en Malvinas, ¿no? Que quedaron ahí sus restos esperando que algún día esas islas puedan ser reconocidas, siempre por la diplomacia y por el esfuerzo de reclamarlo ante todos los laudos que sean necesarios, pero en la vía diplomática. Me parece que ese es el camino, y en ese sentido creo que la política exterior de Argentina, después de esa mala experiencia que tuvimos, van a ir siempre orientadas hacia ahí. Y creo que volviendo al tema de valorar lo que somos como Estado, lo que fuimos como Estado nacional o provincial, un país con unas ideas de diferenciarnos siempre en un continente donde siempre fuimos competitivos, tuvimos, inventamos grandes cosas, tuvimos grandes pensadores, grandes industriales, y ver estos últimos años el deterioro institucional, el deterioro de la familia, el deterioro del lenguaje, sí, el deterioro del conocimiento, de la educación, y obviamente que
el deterioro del individuo se traslada al deterioro de las instituciones, y ahí hay un ida y vuelta entre instituciones e individuos que generaron una carencia de valores que se notan hoy en los aspectos más fundamentales del Estado. No podés tener seguridad si no tenés una policía formada, no podés educar si no tenés educadores formados, no podés tener salud si cada médico busca oportunidades en otro lugar porque no le pagan lo que le tienen que pagar en la Argentina. Entonces, la verdad, no tener moneda o que nuestro país expulse gente calificada y exporte e importe mano de obra no calificada, y cada vez nivelamos para abajo en vez de mirar hacia arriba. Y me parece que en ese sentido hemos perdido mucho de lo que nos dieron nuestros padres. ¿Fue un plan sistemático esto que contás, de este deterioro del socialismo, del colectivismo en la Argentina y en Latinoamérica? Y el colectivismo te impone esas cosas irracionales de nivelar para abajo, digamos, de sacarle a los que laburan para darle a los que por ahí están en condiciones que terminan siendo un número indeterminado de personas. Una cosa es asistir a las cuestiones que son justas, y otra cosa es dar asistencialismo y generar colectivismo a partir de una construcción política de poder, como pasa en Venezuela, donde es claramente un mecanismo de opresión al pueblo, donde el Estado se concentra en pocas manos, en pocas personas que imponen las reglas de juego, que brindan una supuesta igualdad, pero el deterioro del ser humano es grande, porque si no, no estarían tantos venezolanos viniendo de Argentina, digamos. O sea, hay algo que no funciona en ese Estado, y que aparentemente cuando uno lo mira y te venden de que ese tipo de socialismo es bueno para el hombre, y no es bueno ni para el hombre ni para la sociedad, y creo que está a la vista de todos. Los comunismos a nivel mundial han demostrado que han sido ineficientes, que han generado más pobreza de lo que pudieron solucionar, no solamente pobreza en la cuestión económica, sí, sino en la cuestión de valores. Me contaba fuera del aire, justo te tocó empezar en la política cuando Néstor Kirchner era muy fuerte, y arrancaste con De Narváez, que le ganó en provincia de Buenos Aires. Sí, yo fui convencional en 2007, en pleno proceso del kirchnerismo de consolidar los primeros años donde buscaban, digamos, reformas constitucionales para perpetuarse. De hecho, han quedado algunas constituciones que testimonian la intención que tenían, y esta era una corriente doctrinaria que venía fuertemente en Latinoamérica. De hecho, lo tienen las constituciones de otros países como Venezuela, que lo citamos, pero también se puede contrastar con Cuba o con cualquier otro país que pregone el socialismo. Nosotros empezamos a tener la idea de un constitucionalismo social extremo en algunas cosas, y con una garantista, y con reelecciones indefinidas. En ese momento me acuerdo que el testimonio nosotros reformamos en 2007 la Constitución, y en Misiones se había convocado para la reforma de la Constitución, para incluir la reelección indefinida en ese momento Rovira, bueno, que encontró otro mecanismo, digamos, para perpetuarse, pero mucho más sofisticado, y que de alguna manera tiene que estar legitimado tanto por las fuerzas políticas como por el aparato electoral. Pero no es la evidencia de la reelección indeterminada como pasó en la reforma de Santa Cruz, con ley de lemas, como pasó en Formosa, con reelección indefinida, con sistemas obsoletos, donde la concentración electoral pasa pura y exclusivamente por el aparato del gobierno, y es muy difícil competir y tener los mejores candidatos y la mejor representación posible en función, digamos, a lo que debería ser la competencia en una sociedad civilizada, en una sociedad donde hay libertades, donde hay garantías. Lo primero que hay que fijar son reglas justas para competir, y no romper las reglas para concentrar poder y evitar la competencia, o disminuir a tu oponente a la imposibilidad del acceso al poder. Claro.
Volviendo ahora al presente, te vemos muy de seguido en la Cámara, en la lucha, en lo cultural, no desde una tribuna, sino como diputado nacional. En estos 6 meses trataron de hacer marchas, la verdad que se notaba que estaba el golpe ahí latente, estaba el Club del Helicóptero. ¿Cómo lo viviste desde adentro a todo esto? Bueno, la verdad que como experiencia política y como experiencia en mi vida, en mi corta vida política, fue no solamente importante y trascendente, sino también fue ver en vivo y en directo la manera en la que un grupo tan insignificante en términos reales, porque vos mirás... Electorales. En términos electorales, Sí. hay grupos que no pueden ganar ni siquiera en sus sindicatos, porque son sindicatos que no tienen elecciones justas ni transparentes, donde no hay, digamos, el secretario general es el mismo hace 1500 años y donde hay secretarios generales que nunca desarrollaron la actividad, porque qué sé yo, el hijo de Moyano en su vida habrá manejado un camión, pero es un líder sindical. Tal cual. Y lo mismo pasa, digamos, se convirtieron en feudos sindicatos o en monarquías donde el hijo hereda el poder sindical. Y la sociedad yo creo que no le dio la espalda a eso. Claramente lo que se intentó hacer en la plaza fue, durante el tratamiento de la ley base en el Senado, fue una manera de tratar de tomar el poder de la calle y a través de algunos diputados que se mostraron en la plaza, tratar de romper las instituciones y generar un desorden tal que genere una desestabilización y volver a caer en ese inconsciente colectivo de lo que había pasado en el 2015 durante el tratamiento de la reforma de la ley laboral en el gobierno de Macri. Creo que ese era el escenario que buscaban, ese era el escenario de debilitar no solamente a las instituciones, sino también a que eso no se trate, la modificación no se trate. Afortunadamente no pasó eso, lo institucional fue más fuerte, hubo no solamente un orden y las fuerzas policiales que evitaron esto y que hay que reconocer ese operativo de seguridad exitoso que tuvo tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional, y que además dejó en evidencia quienes van a discutir las ideas dentro de los organismos o dentro de las instituciones y quienes quieren vivir en el desorden porque además les favorece, o en el orden que siempre les favoreció, que es el orden del caos, ¿no? Del caos, y en realidad cuando gobiernan dejan de ser caos para concentrar poder e inmiscuirse en la vida privada de todo, o sea, fijan precios, te dicen qué tenés que ver, cómo tenés que ver, te hacen regulaciones de contenido, regulaciones de exportaciones, de importaciones, te generan emisión monetaria hasta que se cansan de darle vuelta a la maquinita. Han demostrado lo que son capaces de hacer cuando tienen el Estado. Pero sí, cuando son oposición, el desorden es lo que quieren instalar, y creo que en ese sentido, desde el debate que se generó en el Congreso hasta las medidas que se tomaron por mayoría, porque eso también hay que decirlo, es decir, 7 senadores de la Libertad Avanza y 39 legisladores de la Libertad Avanza en Cámara de Diputados lograron imponer la primera ley, y era una ley que tenía un contenido muy rico, porque yo no sé, creo que la ley bases no es casual que se llame ley base y punto de partida para la libertad de los argentinos, inspirada en un proyecto de Alberdi, que fue un libro que reflejaba el modelo que quería Alberdi para el país y que lo termina plasmando en la Constitución del 53. O sea, Alberdi, previo a ser el autor no solamente de la Constitución Nacional, sino también del preámbulo de la Constitución Nacional, inspirado en el preámbulo de los Estados Unidos, logra imponer las ideas del liberalismo en una constitución moderna para ese momento, la más
perfecta, si se quiere, porque la verdad que la Constitución del 53 solo faltaba firmar Buenos Aires, pero fíjate cómo los procesos históricos no se dan del día a la noche. O sea, cuando nosotros nos criticaban hace 6 meses que no tiene una ley, pero la Constitución, para integrarse y aceptar a todas las partes y las provincias que la conforman hoy, sin contar las nuevas, ¿no? Pero sí, desde el 53 a 1860, donde se integra Buenos Aires y donde básicamente se reforma la gran reforma, llega institucional para elegir senadores y la ampliación de los senadores y algunos cambios institucionales muy fuertes, recién llega al 94. O sea, desde el 60 a 1994 pasaron tantos años y básicamente fueron las mismas normas que inspiró Alberdi. Tal cual. Y esa generación del 37, de la que tanto habla Javier Milei, que nos inspiró a la generación del 80 para lograr ser potencia mundial, es la que nosotros, y en esto creo que tengo la suerte de formar parte de un proceso histórico, no solamente haber formado parte de la reforma de la Constitución de 2007 en mi provincia, sino que además ser parte de una de las grandes transformaciones del Estado en la actualidad. Sí, Javier lo repite todo el tiempo y me parece bueno destacarlo. Es una reforma que es 8 veces junto con el DNU de lo que fue la reforma de Menem, que tanto revolucionó en Argentina. Hablábamos de los teléfonos. Recordemos que con Menem llegamos a tener todos teléfonos, que antes nadie lo tenía. Y ahora es 8 veces más grande y se logró en 6 meses. Por ahí uno dice, bueno, pero se arrancó, se tardó. 6 meses no es nada para toda esta reforma. Estamos hablando de décadas en la antigüedad, en el siglo pasado. Y volviendo al tema de la actualidad, yo veía en la tele, por ejemplo, que le quisieron prender fuego a Lilia, que a Esper también lo han amenazado en la calle. A ver, ¿te pasó en algún momento a vos sentirte en peligro con esta gente de izquierda, por decirlo de alguna forma, por ser amable, ¿no? No, sí, a mí me tocó, yo se lo dije una vez en un programa de televisión a Beliboni, que yo lo he visto formar parte de los cordones que más combativos son y que son agresivos con quienes no piensan igual que ellos. Nosotros la verdad que en ese sentido podemos desde el debate contrastar ideas, pero jamás se me ocurriría andar rompiendo baldosas para tirarle pedazos de piedra a un legislador o a un mismo policía, ¿no?, que está trabajando. O policía, sí, o rompiendo bienes del Estado para demostrar que estoy disgustado con lo que está pasando. Me parece que ahí, además hay otras cosas que uno ve, y esto lo digo, siempre lo dije en un programa, incluso y lo digo con honestidad, hay mucha gente que se aprovecha de determinadas problemáticas que son problemáticas sociales muy fuertes. Por ejemplo, qué sé yo veo que hay mucha gente con problemas de adicción en las marchas. Y te das cuenta por la manera, el estado en el que están, las horas que están, el movimiento. Después, mucha gente que está en situación de calle, que vive prácticamente en esa zona y está buscando, digamos, después el traslado de la gente del conurbano para algo que es un activo. Tiene componentes activistas donde hay reparto de alguna manera de compensar esa actividad o de darle alguna gratificación, y ahí vos ves que la falta de relación que tiene con la democracia. O sea, no es parte de la democracia, no tienen legitimación, pero juntan todos los componentes de la criminalidad para generar una batalla cultural que en realidad termina siendo el Estado de Derecho contra el delito. Han apuntado todas las armas a la ministra Petrovelo, que es la que más está combatiendo justamente todo esto, junto con Patricia. ¿Cómo viste desde adentro también esta situación? Parecía desde la noticia que estaba muy débil. Yo la vi siempre en una relación, primero, de una profunda convicción de dar la batalla y de dar las transformaciones que había que darle a un área social tan sensible como es capital humano. Recordemos que el anterior gobierno tenía más de 20 ministerios, el actual gobierno los redujo a menos de la mitad, y el Ministerio de Capital Humano aborda diferentes
temáticas y de diferentes organismos que fueron responsables de un enorme despilfarro del gasto público. Te das cuenta en la manera de manejar las cooperativas, a través de INAES, financiando prácticamente activismo político, fondos que caían en bolsa rota sin que nadie los audite. Estoy hablando de cooperativas que son de las más importantes, las que salen a las marchas, como esta de Berigoni o el MTE de Grabois, o como son, digamos, los sectores de izquierda que tienen un financiamiento importante por parte del kirchnerismo. Digamos, el brazo duro del discurso en el Congreso del kirchnerismo es la izquierda. La izquierda habla las cosas que el kirchnerismo no las puede decir, o que las quieren decir de manera más agresiva, y utilizan, digamos, la izquierda como para enmascarar realmente el pensamiento que hay detrás de los sectores más radicales del kirchnerismo. Te saco de lo nacional, que no podemos evitarlo porque es el rol que estás cumpliendo hoy, pero también está el armado en Corrientes de La Libertad Avanza. ¿Cómo lo ves a futuro y cómo te ves vos en este armado para las próximas elecciones? Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo territorial en toda la provincia. Yo, en lo personal, soy un ferviente convencido de que los cambios se dan de manera paulatina. Creo que el primer cambio cultural no solamente se dio en la elección de Javier Milei, sino también el otro paso y hito importante es la creación de la Libertad Avanza como partido. La Libertad Avanza hoy representa no solamente las ideas liberales, sino también la síntesis de todo espacio político que siempre añoró, digamos, una Argentina donde se premie la honestidad, donde tengamos los valores de construir con esfuerzo y con la menor presencia del Estado posible, siempre fortaleciendo el sector que genera riqueza en el pueblo, que es el sector privado, no castigando a quienes tienen ese espíritu importante que tiene el emprendedor, que es el que termina armando una pyme, teniendo 5, 6, 7 personas que trabajan a su cargo, que de alguna manera es el que multiplica o genera ese efecto multiplicador de riqueza, el que te hace competitivo para poder exportar lo que vos producís en Argentina. En definitiva, me parece que esa Argentina, esa corriente, la podemos tener esforzándonos en darle la oportunidad en la política, darle la oportunidad a la política, darle la oportunidad política a la gente que tiene ganas de involucrarse y de ser parte de algo nuevo. En ese sentido, nuestro activo más importante está en eso, en el que tiene voluntad y de emprender. Vamos a un pueblo, hablamos con sectores de la producción, escuchamos también a dirigentes políticos, partidos políticos. Son importantes entender que nuestro sistema electoral, para ser competitivo, debe convocar a todos los espacios que quieran abrazar de la idea de la libertad. Lo ha dicho el presidente en innumerables discursos. Tabula rasa. Tabula rasa, el que quiere sumarse, esta es la oportunidad. Nosotros tenemos la voluntad política de tratar de transformar Corrientes, una provincia que tiene prácticamente 25 años de gobierno con la misma estructura. Y 60% de empleados públicos aproximadamente. Totalmente, y con poca voluntad de transformar la provincia. O sea, qué batalla cultural, ¿no? Porque uno le pregunta a un muchacho, ¿qué preferís, trabajar en el privado o ser empleado en la municipalidad? Y la mayoría quiere estar en el Estado. Sí, bueno, pero eso también porque uno no ve, primero, es todo lo que tenemos en el sector público. Pues la policía está como está, fundamentalmente porque termina siendo una salida laboral, sí, donde vos querés una obra social y un sueldo. Entonces, nadie está dispuesto a emprender, y aparte en nuestros pueblos del interior es muy difícil encontrar una salida laboral que no sea esa. Es cierto. Porque nos faltan empresas, nos faltan emprendedores, nos falta alguien que diga, bueno, mirá,
al valor agregado de la naranja, le vamos a poner acá, necesitamos que alguien haga jugo. Y necesitamos exportar el jugo, no la naranja que se pudre en determinado tiempo. Y si tenemos carne, tenemos que tener frigorífico. No hay frigorífico. No tenemos puertos, no tenemos acceso a los puertos, no tenemos. O sea, es como que vivimos salvando la distancia en esa Argentina que quedó postergada, en esa generación, y que tenemos la oportunidad de transformarla con esto que son las ideas de personas que la vieron hace 200 años. Lo último me piden que redondee. Vamos a redondear. Si te tocara ser gobernador, ¿cuáles serían las medidas para agilizar esto? Para agilizar que el emprendedor tenga su oportunidad de aprovechar las fronteras que tenemos en Corrientes con Brasil, con Uruguay, con Paraguay. ¿Qué serían esas primeras medidas que tenés en mente? Mesa única para cualquier tipo de trámite administrativo, municipal, provincial, eliminar la burocracia. El primer paso es ser lo menos burocrático. No puede ser que para sacar un registro de conducir tarde, no sé, que sea una odisea, que quieras pagar los impuestos y te hagan pasar por 50 juzgados municipales porque te piden el libre deuda acá, pero no tienen la caja, tenés que ir a pagar un rapipago, volver a hacer 4 cuadras. Es una cosa insólita. Lo padece uno el Estado. O sea, el Estado presente en cosas absurdas, que el empresario tenga que ser agente de retenciones, digamos, no solamente tenga que pagar, pagar a sus empleados, sino además quitarles y ser empleado público para hacer la cola de la FIP, o la FIP cuando te tienen que cobrar, tenés que hacer un curso para queriendo pagar, porque te tienen que dar el turno exacto, en el momento justo. Es todo complejo y todo difícil. Mirá lo que pasa en algo tan sencillo de no poder tener una ley de adopción normal en un país donde deberíamos tener la posibilidad de hacer los trámites mucho más sencillos. Tener, en una provincia como la nuestra, obviamente hay que apostar al sector productivo. Hay que liberar la presión fiscal, la mayor cantidad de presión fiscal que hoy tiene impuesto al sello. Los porcentajes de ingresos brutos. Está bien, bueno, obviamente que el Estado se sostiene con un montón de impuestos, pero la verdad, en función a la cantidad de gente que hoy está en el sector público, en función al servicio que uno tiene, es decir, uno vive en las 4 avenidas, ponele y decir, tenés iluminación, puede ser, pero salís un poquito a cualquier barrio y ya te das cuenta que pagan exactamente los mismos impuestos y tienen menos derechos. Bueno, tienen acceso a calles sin pavimentar, energía carísima, una energía que nosotros tendríamos que tener la capacidad de autogestionar, apostar a tener otro tipo de alternativas de energía, como se está haciendo en Virasoro, esta industria de la biomasa que no solamente aliviana la carga y nos da opciones de energética limpias, sino que además nos demuestra ante el mundo de que podemos emprender nuevos desafíos, pero se necesitan puertos, se necesitan caminos y se necesita preparación de recursos humanos, porque lo que hace una sociedad distinta son sus seres humanos. Y si nosotros no tenemos chicos, primero que comen, después que van al colegio y después que tienen una familia que te da la oportunidad de contenerte en los momentos difíciles. Hoy tenemos crisis en la adolescencia, la pandemia nos ha jugado un rol destructivo en muchas familias. Nos han encerrado. Nos han encerrado, nos han hecho creer un montón de cosas que por ahí hay que evaluarlas, hay que analizarlas, uno tiene que debatir. Pero bueno, esto que ustedes hacen, que tiene un cambio en la cultura, es decir, hoy vos no necesitas más que un teléfono celular y la libertad de expresar ideas y de contagiar a un montón de gente que va generando contenido y se va reproduciendo, y a través de las distintas redes sociales se ha generado otra manera de impulsar cambios. Y en ese sentido me parece que esta generación que viene tiene una gran oportunidad. Y la salida pasa por dar el cambio en pequeñas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, si nosotros tuviéramos la capacidad de que gente como ustedes que están en el desarrollo de este tipo de tecnología utilizáramos para vender al mundo lo que estamos haciendo, estaríamos mucho mejor. Pero todavía tenemos que dar ese cambio, ese pasito que hace falta. Yo te cuento, yo vendo carne de manera privada. Me es más fácil traer carne de Santa Fe para pasarla al Chaco que faenear la carne acá, y no la puedo pasar al Chaco.
Sí, sí, increíble. la guía, sí, la burocracia que hay en el mercado de la carne. Bueno, pues, más allá de los problemas que ha generado la lactosa en los últimos años, que la verdad, pero creo que hoy hay gran parte del país que está libre de lactosa, que podríamos, incluso Brasil, en el sur de Brasil se ha liberado, están libres de lactosa y han liberado las vacunas, no se vacunan, ya no tienen la vacuna de lactosa. Nosotros teníamos un plan de vacunación de biogénesis, que fue el gran problema que tuvo el sector agropecuario al comienzo de año, que arrancó con una vacuna de $2 que terminamos, digamos, con las medidas, y fíjate cómo cuando se les regula el mercado, se baja el precio. Cuando Javier Milei dijo, vamos a abrir el mercado, que se traigan las biogénesis y quieran venderla a $2, bueno, el productor va a poder comprar la brasilera. Rápidamente bajó el precio. Es así, antes cazaban en el gallinero. Creo que es un ejemplo de lo que nosotros tenemos. Abrir las importaciones para muchos tendrá la desventaja de no poder competir. Pero se generarán otra competencia. Se beneficia a la gente. Hay que agudizar, cuando uno quiere competir, debe agudizar el ingenio, porque si no, tampoco pensemos que la riqueza que se produce de un sector improductivo no tiene las mismas oportunidades de migrar. Porque proteger para migrar, como ha pasado muchas veces en el sector agropecuario, que al momento de querer retener terminan migrando porque las condiciones del país no dan para que esa empresa siga estando y se van. Se ha ido Mercado Libre, se ha ido Mercado Libre, y bueno, yo creo que hay que volver al país donde hay que dar igualdad de condiciones y dar la oportunidad de que las inversiones queden en el país. Esto del RIGI fue fantástico, yo creo que fue una medida acertada. Yo creo que hay que seguir y mirar lo que está pasando en Paraguay. En muchas cosas hemos perdido mercado, hemos perdido con un país vecino, por falta de no aplicar políticas públicas destinadas al sector privado. Pero ¿cómo no? Con los impuestos distorsivos que tenemos, ¿cómo vamos a competir con un país que tiene 5 impuestos? Sí. Es imposible. En IVA tan bajo como el 11%, increíble. ¿Y cómo no van a generar y tomar mano de obra si no tienen las trabas burocráticas del sector público para tomar empleo? Digamos, el empleo, la ley laboral, la industria del juicio. La industria del juicio nos ha perjudicado, pero terriblemente. Sí. El sector público. Todo esto entró en la ley base. Modificación de las leyes administrativas, modificación, digamos, de la ley de contrato de trabajo, el RIGI. Además, la necesidad del estado de las facultades delegadas que tiene que tener un presidente cuando se le deja un país como dejó el kirchnerismo, en llamas. Y me parece que son herramientas fundamentales para dar este primer paso. Hay que darle respaldo al presidente de la nación. Es un presidente que tiene la seguridad, está convencido de lo que está haciendo. Es una persona que tiene ideas muy sólidas y que tiene un equipo de trabajo que es imparable. No hay descanso en el equipo de Javier. Me parece el mejor cierre. Desde ya, muchas gracias, Lisandro. Me quedaría hablando con vos toda la noche. Ya se me ocurrió preguntarte un montón de cosas de Paraguay acá de Corrientes, pero no tenemos más tiempo, así que espero que se repita la nota. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Gracias.